Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a la iglesia. Es un verdadero placer tenerlos con nosotros esta mañana. Si hoy es tu primera vez, bienvenido. Nos sentimos muy honrados de que hayas decidido compartir este tiempo aquí. Si aún no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Jorge Cota y soy parte del equipo de Watermark en español. Y si ya has estado acompañándonos en algún momento de este año, sabes que hemos estado recorriendo juntos la gran historia de la Biblia de principio a fin. Y hoy llegamos a un libro antiguo, del Antiguo Testamento, llamado Isaías. Y en el corazón del mensaje de Isaías brilla intensamente la gracia de Dios hacia los pecadores. Es un libro que revela el poder soberano de Dios y también que revela su amor inquebrantable en medio de un mundo profundamente quebrantado por el pecado. Pero antes de ir a la palabra de Dios, quiero invitarte a orar conmigo. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y primero ora por ti mismo y dile a Dios: Señor, habla claramente a mi vida esta mañana. Y luego piensa en las personas a tu alrededor y ora por ellas. Dile: Dios, habla claramente a cada uno de los que están aquí esta mañana. Y por último te pido que ores por mí, pidiendo a Dios que hable claramente a través de mí. Y Padre, creemos que estás aquí, que deseas hablarnos. Haz que tu voz se escuche por encima de todo ruido, toda distracción o preocupación. Abre nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para recibir tu dirección, tu amor y tu corrección. Te pedimos que ninguno de los que estamos aquí se vaya sin haber tenido un encuentro contigo, sin haber sido tocado y transformado por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, cuando entró recibió un bosquejito, sáquelo, ahí están los versículos que estaremos leyendo esta mañana, al igual que un espacio para anotar los puntos importantes. Pero Isaías es un libro extenso y profundo y puede parecer intimidante al leerlo, ya que su estilo es mayormente poético y profético, cargado de imágenes, metáforas y declaraciones divinas. Y esto significa que no se puede leer de manera superficial o literal. Necesita ser interpretado a la luz de su contexto histórico y espiritual. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuál es el contexto del libro de Isaías? Isaías fue un profeta, algo así como un portavoz del corazón de Dios. Aunque no solo hablaba el nombre de Dios, sino que también vivía profundamente conectado con su voluntad. Isaías vivió y ministró durante los últimos días del reino del pueblo de Israel y Judá, en una época de profunda decadencia espiritual, moral y social. El pueblo de Dios se había alejado completamente de su llamado, se habían rebelado contra el Señor, se habían entregado a la idolatría, habían ignorado la ley de Dios y quizás lo más grave es que habían oprimido a los pobres y a los más vulnerables. La justicia y la misericordia, pilares del carácter de Dios, habían sido completamente pisoteadas. Y como respuesta entonces, Dios levanta a Isaías para advertirles: el juicio viene. Y no porque Dios haya dejado de amar a su pueblo, sino precisamente porque los ama demasiado como para dejar que sigan destruyéndose. Y en los capítulos 1 al 39, Isaías proclama este juicio inminente. Dios no puede ignorar el pecado ni la injusticia. Pero, y esto es esencial, el juicio de Dios no es castigo sin propósito, es disciplina con un propósito redentor. Ahora, piensa en la disciplina de un padre o una madre amorosa. ¿Por qué los padres disciplinan a sus hijos? ¿Porque disfrutan hacerlo? No, lo hacen para corregir, para formar el carácter del niño, para guiar a sus hijos por un camino mejor. Como puede ver, la disciplina es una expresión de amor, no de rechazo. Y eso es exactamente lo que Isaías quiere transmitir. Dios no está buscando castigar por castigar. Él quiere purificar, quiere formar a un pueblo santo, un pueblo fiel, sensible a su voz y comprometido con su propósito. Y aquí es donde entra una nota poderosa de esperanza, porque aunque el primer bloque del libro de Isaías habla del juicio, la segunda mitad, los capítulos 40 al 66, está impregnada de consuelo, de restauración y de promesas gloriosas.
Como puede ver, Dios no deja a su pueblo en el quebranto. Él promete un futuro nuevo, un rey que está por venir, un siervo sufriente, un redentor, alguien que cargará con el pecado de muchos y traerá salvación eterna. Y esto es profundamente simbólico. Escuche bien. Porque los primeros 39 capítulos de Isaías, como los 39 libros del Antiguo Testamento, nos muestra el problema del pecado y la necesidad de justicia. Y los 27 capítulos finales, como los 27 libros del Nuevo Testamento, nos presentan entonces la respuesta divina, la gracia, la esperanza y redención por medio de Jesús el Mesías. Así que si alguna vez se siente un poco abrumado por el libro de Isaías, recuerde lo siguiente. Isaías es una historia de juicio, pero también de misericordia. Es una historia de confrontación, pero también de restauración. De un Dios santo que no tolera el pecado, pero que tampoco se da por vencido con su pueblo. Y esto nos lleva a Isaías capítulo 6, un capítulo clave que nos ayuda a mantener ambas verdades en tensión: el juicio de Dios y la esperanza de Dios. Y aquí en el capítulo 6, Isaías tiene una visión transformadora de la santidad de Dios. Y en ese encuentro, él es confrontado con su propio pecado, pero también es purificado y comisionado. Es un relato vívido de lo que todos necesitamos experimentar. Ser quebrantados por la gloria de Dios, pero también levantados por su gracia. Así que anote el primer punto importante. La santidad de Dios redefine nuestra perspectiva. La santidad de Dios redefine nuestra perspectiva. Isaías 6, 1 al 3. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Ahora bien, estos serafines hacen una afirmación poderosa y definitiva sobre Dios. Lo llaman santo. Y esta declaración transforma por completo la perspectiva de Isaías. Porque la santidad de Dios redefine nuestra perspectiva y nos muestra quién es Dios y cómo debemos relacionarnos con Él. Ahora bien, dése cuenta que Isaías no está en cualquier lugar. Está en la sala del trono de Dios. Un espacio de absoluta majestad y autoridad. Estamos en el año en que murió el rey Usías, quien fue considerado como el rey más grande desde los tiempos de Salomón. Y sin embargo, en esta visión, Dios le revela a Isaías que Él es el rey supremo, el único que merece ser exaltado por encima de todos los reyes. El pasaje dice que Dios está sentado sobre un trono alto y sublime. Esta es una expresión que indica que su absoluta exaltación y separación. Como puede ver, Él no es un rey más, Él es el rey de reyes, el soberano que reina sin competencia ni rival. Se menciona también que la orla, o sea, el borde de su manto llenaba el templo. Ahora bien, esto puede parecer un detalle menor, pero en la cultura antigua la longitud del manto era símbolo de autoridad y estatus. Y los mantos más largos estaban reservados exclusivamente para la realeza y la nobleza más alta. De manera que esta imagen nos revela algo profundo. La majestad de Dios no tiene límites ni fronteras. Su gloria y su autoridad llenan todo el espacio. Su presencia lo abarca todo. No hay rincón en el universo donde su poder no se manifieste ni donde su santidad no toque. Y esto nos confronta con la realidad de un Dios soberano y todopoderoso que es digno de toda adoración y reverencia. Es interesante señalar que los serafines cubrían sus rostros, evitando mirar directamente el rostro de Dios. Y esto nos muestra que incluso en el cielo la santidad y la gloria de Dios son tan abrumadoras que no pueden ser contempladas sin una profunda reverencia y respeto. Y no es que estos serafines quieran ocultarse, sino que la pureza de Dios es tan intensa que mirar su presencia directa sería demasiado para cualquier ser, incluso para los ángeles. Y esta escena
nos muestra a nosotros cómo deberíamos relacionarnos con Dios. Nuestra actitud ante Dios debe ser de profundo respeto, de profunda humildad y adoración. Pero la visión no solo impacta por lo que Isaías ve, sino también por lo que Isaías escucha. Los serafines claman con voz poderosa: Santo, Santo, Santo. Esta repetición triplicada enfatiza la pureza absoluta y la separación total de Dios del pecado y de todo lo que es impuro. La palabra hebrea para santo es kadosh, que significa separado, distinto o apartado. Y esto nos habla de la absoluta distinción de Dios. Como puede ver, Dios no es simplemente único, sino que pertenece a una categoría completamente diferente a todo lo creado. No hay nada ni nadie comparable a Él, en ningún lugar, en ningún tiempo y en ninguna forma. Su esencia y naturaleza están completamente más allá de toda nuestra comprensión y comparación. Así lo expresa el profeta Jeremías: Dios es incomparable y soberano sobre toda la creación. Jeremías 10, 6 al 7, mira lo que dice. No hay nadie semejante a ti, oh Señor. Tú eres grande, grande es tu nombre en poder. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti se te debe temer. Entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie semejante a ti. Como puede ver, no es solo que Dios esté apartado, sino que está supremamente apartado. Él es santo, santo, santo. Es la única repetición triple que encontramos en todo el Antiguo Testamento. Y esto expresa su intensidad profunda. Es como cuando realmente nos arrepentimos de algo y decimos: nunca, nunca más lo vuelvo a hacer. O cuando no podemos creer que alguien siguió hablando sobre un tema. O cuando en el entrenamiento el entrenador nos hace repetir un ejercicio una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Qué hacemos en esos momentos? Tratamos de darle énfasis a algo que es verdad, ¿sí o no? Y de la misma forma, Dios no es solo santo. Dios es santo, santo, santo. Anótelo muy bien. La característica que define más a Dios es su santidad. Él es la perfección absoluta. Y eso significa que Él establece el estándar para todo. Desde cómo amas a tu cónyuge, cómo tratas a tus hijos, cómo te relacionas con tus compañeros de trabajo, cómo respondes a tus amigos, cómo recibes a los desconocidos, cómo conversas con tus vecinos. Dios marca el estándar para todo. Su santidad redefine nuestra perspectiva sobre todo, incluso sobre nosotros mismos. Y eso es exactamente lo que experimenta Isaías. El segundo punto importante, escríbalo, es que la presencia de Dios revela nuestra condición. La presencia de Dios revela nuestra condición. Isaías 6, 4 al 5, mire lo que dice. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Ahora, ¿qué le sucede a Isaías? Tiene una visión del Señor, exaltado, santo, majestuoso, y eso lo cambia todo. Ve a Dios tal como es, y como consecuencia se ve a sí mismo como realmente es. Como puede ver, cuando contemplamos a Dios como Él es, entonces entendemos quiénes somos nosotros realmente. Es un principio espiritual profundo. Cuando nos encontramos con la gloria, con la grandeza, con la santidad de Dios, todas nuestras máscaras se caen. Y lo que creíamos que éramos, fuertes, sabios, buenos, competentes, queda expuesto a la luz de una gloria infinitamente superior. Y en ese momento no hay espacios para justificar, para comparar o para aparentar. Solo queda la verdad y el silencio. Y mire cómo todo en esta escena responde a la presencia de Dios. Los serafines cubren sus rostros y sus pies. Incluso ellos no se atreven a mirar al santo. Y dice que el umbral del templo tiembla con el sonido de su voz. La creación misma responde con temblor. E Isaías
Isaías se desmorona. Isaías no dice, qué gloriosa visión de Dios. No dice, qué experiencia tan única. No, dice, ay de mí, estoy perdido. La palabra en hebreo también puede traducirse como estoy en silencio. Y eso es muy significativo. Recuerden ustedes que Isaías era profeta. Su voz era su herramienta, su talento, su reputación, su seguridad. Pero en ese momento, en presencia del Dios Santo, incluso su mayor fortaleza se revela como débil, como impura, como insuficiente. Y no es que a Isaías le faltaran palabras, es que en ese momento se dio cuenta de que no era digno de decirlas. Sus labios, su orgullo, su confianza, su identidad, de repente se sintieron indignos, sus palabras vacías, su voz inútil. ¿Alguna vez has estado en un momento así? En la presencia de algo tan real, tan impresionante, que no se necesita decir nada. Y cualquier intento de hablar parecería irreverente, fuera de lugar. Un momento en que reconoces con humildad y con asombro que estás delante de alguien mucho más grande que tú. Y ese, mis hermanos, es el comienzo del quebrantamiento. Pero también es el comienzo de la transformación. Porque cuando Dios nos lleva al silencio, escuche bien, no lo hace para destruirnos, lo hace para reconstruirnos desde un lugar de humildad. Antes de que Isaías pudiera ser enviado como portavoz de Dios, primero tuvo que reconocer que incluso su voz necesitaba redención. Antes de que pudiera hablar por Dios, tuvo que ser purificado por Él. Y eso es exactamente lo que debería pasarnos a nosotros cuando estamos frente a un Dios que es santo. En ese momento, todas las cosas en las que normalmente confiamos, esas que nosotros usamos para sentirnos seguros, valiosos, exitosos, quedan expuestas por lo que realmente son, insuficientes. Tu portafolio de inversiones, tu imagen física, tu familia perfecta, tu talento deportivo, tu carrera profesional, tu influencia social, tus propiedades, tus estudios, tus logros, tus conexiones, todo eso que el mundo celebra, admira y premia. Todo eso que tú mismo has usado para definir tu identidad y medir tu valor. Pero cuando la presencia de Dios se hace real, cuando lo eterno irrumpe en lo temporal, cuando lo santo se encuentra cara a cara con lo humano, nada de eso permanece, se desmorona, se queda corto, queda en silencio. ¿Sabes por qué? Porque ante un Dios infinitamente santo, justo y glorioso, ninguna obra humana es suficiente. Ningún logro terrenal puede elevarnos. Ninguna buena reputación puede cubrir nuestras faltas. Ningún éxito puede justificar nuestro orgullo. No hay mascarilla que aguante su voz. No hay currículum que impresione su perfección. Nos quedamos completamente desnudos, sin excusas, sin méritos, sin nada que ofrecer, salvo nuestra desesperada necesidad de su gracia. Y es ahí, precisamente ahí, donde ocurre algo asombroso. Y escuche bien, Dios no se impresiona con lo que tienes, pero se conmueve por un corazón quebrantado. Dios no busca tu desempeño, busca tu rendición. Dios no espera que te justifiques, espera que confíes. Porque mientras el mundo exige que hagas algo para valer, Dios te invita a venir tal como eres. Y mientras el mundo te valora por lo que produces, Dios te ama por quien eres en Cristo. Y mientras el mundo te enseña a construir tu identidad sobre la arena, Él te llama a edificar sobre la roca. Entonces la pregunta no es si puedes impresionar a Dios. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar todo lo que creías que te daba valor para encontrar tu verdadero valor en Él? Como puedes ver, la santidad de Dios reordena nuestras prioridades, derriba nuestro orgullo y nos muestra la verdad sobre nosotros mismos. Dese cuenta que Isaías no sacó su currículum profético, no se aferró a su llamado, no presumió su posición, se quebró. Dijo, ay de mí, estoy perdido. Reconoció que no tenía absolutamente nada que ofrecer. Y aunque parecía trágico,
Era el principio de una transformación. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Tal vez hayas construido tu identidad sobre cosas buenas, incluso nobles, pero cuando la luz de la santidad de Dios las alumbra, te das cuenta de que no son suficientes para sostener tu alma. Y eso a primera vista puede sonar como una mala noticia, una noticia incómoda, dura, pero no lo es. Porque ese quebrantamiento no es el final, es el comienzo. La buena noticia viene en el versículo 6. Dios no deja a Isaías en ese estado de vergüenza y en ese estado de silencio. Dios no lo destruye en su debilidad. Dios no se aleja de él por ser indigno. Lo que hace Dios es que lo purifica, lo restaura, lo llama y lo envía. Y el tercer punto, escríbalo. El perdón de Dios restaura al que se humilla. El perdón de Dios restaura al que se humilla. Isaías 6, 6, 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es interesante señalar que Isaías reconoce la desesperada que es realmente su situación. Y sin embargo, Isaías nunca intenta justificarse ante Dios. Nunca suplica por misericordia, nunca ofrece un sacrificio ni busca ganar su perdón. Y esto puede parecer poco probable porque es instinto natural. Cuando estamos en problemas, intentamos negociar el perdón, ¿sí o no? Queremos ofrecer algo a cambio, hacer un trato o prometer cambios para ganarnos el favor de Dios. Pero Isaías no actúa así. No sigue un plan de 10 pasos para restaurar su relación con Dios, ni hace un gran gesto prometiendo no pecar más. Él solo le ofrece a Dios un corazón contrito por su pecado. Escucha bien, eso es suficiente. Esta reacción nos enseña una verdad profunda. No somos nosotros quienes podemos limpiar nuestra culpa, ni reparar la relación con Dios con nuestros propios esfuerzos o méritos. Somos salvos no por lo que podemos ofrecer, sino por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y fíjese bien en cómo se expía el pecado de Isaías. Dice que es un carbón encendido tomado del altar. Ahora bien, los carbones representan un fuego que ya ha sido consumido, es decir, un sacrificio que ya ha sido hecho y que sigue teniendo poder. Y los carbones del altar simbolizan ese sacrificio perfecto, completo, definitivo, que ya fue ofrecido para expiar el pecado. ¿Y quién ofreció ese sacrificio? No fue Isaías, sino el mismo Dios Santo. Y esto apunta directamente a Jesús, el sacrificio perfecto que vino a limpiar nuestros pecados de una vez y para siempre. Isaías no necesita ganarse el perdón ni hacer algo extraordinario, solo necesita recibir lo que Dios le ofrece. Y sabe, en nuestra vida, muchas veces intentamos arreglar las cosas por nuestra cuenta, ¿sí o no? Pensando que nuestros esfuerzos, pensando que nuestras buenas obras pueden compensar nuestras faltas. Pero la verdad es que ante un Dios santo, toda buena obra se queda corta. Lo que necesitamos es un corazón contrito, un corazón humilde, que reconozca su necesidad y reciba la gracia de Dios que Dios ofrece a través de su Hijo Jesús. Y por eso este pasaje es un recordatorio poderoso para nosotros. No somos justificados por nuestras buenas obras, sino por la obra consumada de Dios en Cristo Jesús. Y cuando nosotros reconocemos nuestra indignidad y nos abrimos a su perdón, dicen estos versículos que somos limpiados, que nuestra culpa es quitada y somos transformados. Isaías 57:15, mira lo que dice. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Como puede ver, Dios no está buscando perfección en su pueblo. Está buscando corazones humildes, quebrantados, dispuestos a reconocer su necesidad.
Dios no exige que lleguemos a Él con las manos llenas de méritos, sino que lleguemos a Él con un corazón abierto, consciente de nuestra culpa y confiando en su perdón y su misericordia. Dios sabe que ninguno de nosotros puede satisfacer su justicia perfecta ni calmar su santa ira contra el pecado. Él reconoce nuestra condición, sabe que somos débiles, sabe que somos polvo, sabe que nacimos en pecado, que fallamos todos los días, que incluso nuestras mejores obras están manchadas por motivos egoístas, por el orgullo, por la autosuficiencia. Él sabe que no hay servicio religioso, ni ritual, ni promesa, ni sacrificio que podamos ofrecer que realmente compense nuestras ofensas contra su santo nombre. Y sin embargo, escuche bien, esta es la belleza del Evangelio. Dios, aún sabiendo todo esto, Él proveyó un camino para salvarnos. No esperó a que lo alcanzáramos. Él vino a nosotros. No exigió que limpiáramos nuestra vida primero. Él vino a limpiarnos. No nos dejó cargando el peso de nuestra culpa. Él mismo llevó esa carga en la cruz. Porque aunque nosotros no podemos salvarnos, Él sí puede y quiere salvarnos. Y ya lo ha hecho. Y por eso lo que Dios busca no es desempeño, sino dependencia. No perfección, sino arrepentimiento. No orgullo espiritual, sino una fe simple, sencilla, que confía en la obra terminada de Jesús. Y Dios no rechaza al que viene a Él con humildad. Al contrario, lo recibe, lo limpia, lo restaura y lo transforma. Y vemos en Cristo Jesús a alguien que es plenamente santo como Dios es santo. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios mismo. Y en Jesús contemplamos no solo a un hombre apartado, sino a Dios hecho carne, consagrado desde antes de la fundación del mundo con un propósito eterno. No fue apartado por accidente ni improvisación, sino por la voluntad del Padre con una misión clara: revelar a Dios, redimir a los pecadores y restaurar lo que el pecado había quebrantado. Ahora bien, ¿apartado para qué? Apartado para Dios. Apartado con la perspectiva perfecta. ¿Por qué? Porque Jesús ve la santidad del Padre con claridad absoluta. Y al hacerlo ve también la realidad de nuestro mundo con toda su miseria espiritual. Un pueblo incapaz de guardar su ley, esclavizado por la culpa y separado de su Creador. Dice la Biblia que nadie puede hacer el bien, ni siquiera uno solo. Y por eso Jesús, lleno de compasión, declara con su vida y con su obra: yo voy a hacer el bien por ellos. Yo cumpliré la justicia en lugar de ellos. Donde nosotros no podemos ser perfectos como el Padre Celestial lo exige, Cristo lo fue perfectamente en nuestro lugar. Él vivió la vida que nosotros debíamos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Y Cristo ha sido apartado con perfecta claridad. De manera que Dios lo ve como es: santo, justo, glorioso. Y por eso ve a la humanidad tal como es: caída, culpable y necesitada. Y esto lo sabe con certeza. Sabe que la paga del pecado es la muerte. Y por eso voluntariamente, con un amor indescriptible, Jesús se entrega en la cruz. Un instrumento de tortura, vergüenza y muerte. Para que tu castigo y mi castigo cayeran sobre Él. Y su vida perfecta te fuera dada a ti. Pero no termina ahí. Jesús no solo fue apartado para morir por tus pecados, sino también para vivir por ti, para darte su vida. Una vida que Él mismo retomó al resucitar del sepulcro. La tumba vacía no es un símbolo vacío, es la señal de que la muerte fue vencida, de que el pecado fue derrotado y la salvación está disponible para todo aquel que cree. Y ahora el Cristo resucitado mira con gracia a todo aquel que pone su fe en Él y declara: tú puedes estar conmigo para siempre. Tú puedes tener vida eterna. Y esa vida no comienza en el momento que mueres, comienza ahora mismo. Y ese, mis hermanos, es la oferta que Dios te hace hoy. No se basa en lo que tú hayas hecho, ni en lo que puedas llegar a ser, sino en lo que Él ya hizo en la cruz y en la resurrección. De manera que vemos en Jesús al Salvador de un pueblo que ha ofendido a Dios,
pero que a pesar de estar bajo juicio, puede tener esperanza. Porque aunque la santidad de Dios es temible para el perdido, es hermosa para quien ha sido hallado. Y en Cristo vemos un amor grande, un amor que no se rinde, un amor que no se agota, que no se cansa, que sigue insistiendo, sin importar qué tan lejos te hayas desviado o qué tan oscura haya llegado a ser tu vida. Es un amor que está dispuesto a llegar hasta lo más profundo, hasta lo último, con tal de rescatarte. Y aquí termino. El 31 de diciembre de 1986, el Hotel DuPont Plaza en San Juan, Puerto Rico, se convirtió en un escenario de una tragedia devastadora. Un incendio arrasó el edificio con una rapidez aterradora. Y en apenas 12 minutos, 97 personas perdieron la vida. Fue y sigue siendo uno de los peores incendios en la historia moderna de un hotel. Y en medio del caos, el humo y los gritos de desesperación, un hombre hizo la diferencia entre la vida y la muerte para muchos. Un fisiculturista llamado Rick. Cuando Rick vio a decenas de personas atrapadas detrás de una estructura de madera decorativa que bloqueaba la salida, no esperó a que llegara ayuda. Con sus propios puños rompió el enrejado y uno por uno levantó a 165 personas y las llevó a un lugar seguro. 165 personas sobrevivieron ese día porque un solo hombre se abrió paso en medio del peligro y les ofreció una salida. Ahora bien, imagine a alguien en ese momento rechazando la ayuda de Rick y diciendo: no, gracias, yo creo que puedo salir por otro lado. ¿Sabes? No está tan grave el humo. Además, no confío en ti para que me salves. ¿Le parece absurdo? Lo es. Y sin embargo, eso es exactamente lo que muchos hacen con Jesús. Jesús se presentó como la única salida del juicio, la única esperanza de salvación en medio del incendio del pecado que amenazaba con consumirnos. Él rompió la barrera que nos separaba de Dios, no con los puños, sino con su propia sangre, con su cuerpo clavado en una cruz, su vida entregada como sustituto. Él es el camino. Él es la mano extendida. Y sin embargo, muchas personas dicen: soy una buena persona, no necesito a Jesús. Todas las religiones llevan al mismo lugar, tal vez más adelante. No confío en esas cosas. No creo que el juicio sea real. Y mis hermanos, escuchen bien. Solo un necio rechaza la única salida cuando el edificio está en llamas. Solo un necio desprecia una mano que puede salvarlo. Pero tú no puedes ser ese necio. Hoy esa mano sigue extendida y Cristo sigue salvando. No por lo que tú puedas hacer, sino por lo que Él ya hizo por ti. No porque seas fuerte, sino porque reconoces que estás atrapado y necesitas que alguien te rescate. Juan 12:36 dice: pongan su confianza en la luz. Mientras aún haya tiempo, entonces se convertirán en hijos de la luz. Y Jesús pronunció estas palabras poco antes de ir a la cruz. Y Él no hablaba de una idea abstracta, hablaba de sí mismo. Él es la luz, la revelación perfecta de quién es Dios, la guía segura en medio de la oscuridad, la única fuente de vida verdadera. Y al decir esto, estaba extendiendo su mano. Era una invitación urgente, no a seguir una religión, ni adoptar una mejora moral, sino a confiar plenamente en la única luz que no se apaga, una luz que no solo expone el pecado, sino que también transforma al pecador. Jesús no ofrecía una mejora superficial, Jesús ofrecía una transformación radical. Él no vino a hacer de nosotros personas un poco mejor, vino a darnos una nueva identidad, que pasáramos de ser esclavos del pecado a ser hijos de la luz, hijos perdonados, adoptados por Él, con acceso libre a su presencia y una esperanza firme en esta vida y la eternidad. Y Padre, inclinamos nuestro rostro esta mañana y te damos gracias por la poderosa palabra que has puesto en nuestras manos. Una palabra que no solo informa, sino que transforma, sana y ministra a cada uno de nosotros.
Oro para que tu Espíritu Santo toque profundamente a cada persona en este lugar, sin importar la edad ni la condición, desde el más anciano hasta el más joven. Que nadie permanezca indiferente ante la verdad que hoy nos revelas. Que nuestra adoración sea sincera, entregándote todo nuestro ser y rindiendo nuestra vida sin reservas ni condiciones. Gracias, mi Dios, porque no escatimaste ningún recurso ni esfuerzo. Fuiste capaz de llegar hasta lo más profundo y hacer el sacrificio supremo para alcanzarnos. Gracias porque en vez de esperar que nosotros nos acerquemos, fuiste tú quien dio el paso más grande. Entregaste a tu Hijo unigénito, que asumió nuestra humanidad y cargó con el peso de nuestros pecados. Ayúdanos a creer con todo nuestro ser, a confiar plenamente en ti y a vivir en obediencia fiel. Que nuestro caminar diario refleje la transformación que solo tú puedes hacer en nosotros. Que nuestras acciones, palabras y pensamientos sean un testimonio vivo de tu amor y tu entrega. Que nunca olvidemos que no somos llamados a vivir por nuestras propias fuerzas, sino a depender cada día más de ti, del autor y consumador de nuestra fe. Te amamos, Jesús, y con corazones agradecidos y llenos de gozo, te cantamos y te glorificamos. Amén.